Ahora continúa tu revista informativa de la tarde. Al cierre. Al cierre te presenta Punto Salud. De mortal se muere. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que está encendiendo las alertas, ¿verdad? A nivel internacional. Sí, fíjese que hay una alerta por casos de gripe aviar. La Organización Panamericana de la Salud alertó por el incremento de focos de influenza y algunos países como Ecuador, Perú y Argentina ya declararon alerta sanitaria. Sí, hombre, está complicado esto. La gripe aviar, que es una enfermedad infecciosa, de hecho, que afecta principalmente a las aves, aunque algunas cepas de la influenza pueden infectar a los seres humanos, lo cual representa una amenaza para la salud pública, advierte la Organización Mundial de la Salud. Sí, hombre, el 11 de enero de este año, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lanzó una alerta epidemiológica por la creciente detección de focos de influenza aviar en aves en 10 países de la región de las Américas. Además, la OPS advirtió por la reciente confirmación del primer caso de infección humana causada por la influenza, por supuesto, aviar AH5 en América del Sur. Este registro fue del 9 de enero de 2023. Sí, hombre, el buen amigo de Alcierre, médico de cabecera de Alcierre, el doctor Emilio Salazar, intensivista, está con nosotros hoy para hablar de este tema. No hay casos de gripe aviar en El Salvador, creo que hay uno en Costa Rica, hablando de Centroamérica, no sé si hay otros ya detectados en otros países de la región, pero en El Salvador, por lo menos las autoridades han dicho que no hay casos de gripe aviar. Doctor. Un gusto, Alex. Un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan. Queremos brindar ciertos datos de la gripe aviar. Para comenzar, mencionarles que estamos hablando al momento, hoy por hoy, de una enfermedad que afecta a los animalitos, a las aves. Y en efecto, no hay casos. Los únicos países de Centroamérica que no tienen gripe aviar es Nicaragua y El Salvador. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, pues ya han reportado casos de gripe aviar. Y de nuevo, insisto, es una enfermedad que al momento, cuando hablamos hay casos de gripe aviar en Guatemala, se refiere que encontraron unos pelícanos que dieron positivo a la gripe aviar. O sea, ¿qué aves pueden adquirir esta enfermedad? Cualquier ave. Esta enfermedad se conoce desde 1996 y desde antes del COVID, la Organización Mundial de la Salud y los expertos le temían como que fuera a dar origen a la futura pandemia. Ahora, algo ha sucedido con la gripe aviar que ha cambiado el patrón usual. Desde 1996 los casos estaban reportados en Europa, en aves migratorias y aves de corral. Pero ha sucedido que es la primera vez desde 1996 que se encuentran casos de gripe aviar en Sudamérica, por ejemplo. Y hay un dato más importante que le tenemos que prestar atención, y es la facilidad con que esta gripe aviar pasa de ser de las aves migratorias, es decir, de las aves que vuelan y que son salvajes, por así decirlo, y se llega a transmitir a las aves de producción, es decir, las gallinas, aves de corral, tanto en granjas como las aves que podemos tener en nuestros patios. Eso es algo diferente, porque hasta noviembre del año pasado no habían casos en aves por debajo de Sudamérica. Y el otro dato alarmante o preocupante para los expertos es que este es un virus de la influenza, el H5N1, que ha sido siempre frecuente entre aves. Pero desde hace unos meses se reportan casos, por ejemplo en Perú, que en una de sus playas amanecieron cientos de lobos marinos que al hacerle las pruebas se concluyó que estaban infectados con gripe aviar. Se habían comido quizás alguna ave. Ahí vienen las interrogantes que todavía no tienen respuesta. ¿Cómo adquirieron 600 lobos marinos la gripe aviar? ¿Será que 600 lobos marinos se comieron cada uno un pájaro infectado con gripe aviar? Pero estaban muertos ya. Estaban muertos, pero fueron positivos a gripe aviar. Entonces hay dos interrogantes. Bueno, dos cosas importantes. Que hubo un salto desde la ave hasta el mamífero. Es decir, eso no se había visto antes del año pasado, que de las aves se transmitiera de forma tan fácil de ave, de pajarito a mamífero. A mamífero, ¿verdad? Y luego
algunos expertos opinan de que no es posible que los 600 lobos marinos se hayan contaminado por ingerir al mismo tiempo pajaritos. No, ¿verdad? No tendría... Se contagió 1, 2, 3 Y hubo transmisión entre ellos. en la comunidad, correcto. Ahorita pues, Bueno, pero preocupa porque se supone que así fue lo del COVID, ¿verdad? Una enfermedad zoonótica también, Claro. de un animal a un humano y después entre nosotros. nosotros somos mamíferos. Claro. Es decir, es el dato científico que Ujú. se está observando, que esperamos que no haya transmisión de pájaro a ser humano y luego pues peor que este virus cambie y brinque de ser humano a ser humano. Por eso es importante acatar las medidas que nuestras autoridades están brindando. Claro. No es que vamos a entrar en pánico, Ujú. pero tenemos que estar informados para saber qué hacer. Eso es Por- importante. porque todos podemos ver esos videos donde aparecen los lobos humanos y qué hacen las personas. Como es natural, somos curiosos, pues el ser humano es curioso y van a tocar el animalito y ver qué le pasa. Y así es como puede transmitirse la enfermedad del ave, del mamífero muerto al ser humano. Entonces, si usted encuentra un pájaro muerto, un animalito muerto, una ave o algún animal sospechoso en la playa muerto, tiene que avisar a las autoridades de salud, del Ministerio de Ganadería, para que ellos lleguen y hagan las pruebas pertinentes y no andemos tocando nada que encontremos muerto en la calle. Hasta el momento, no hablando de la coyuntura, históricamente no hay un caso de transmisión de gripe aviar al humano. Sí han habido Sí. casos de transmisión, pero ha sido casos de personas que han estado en contacto cercano, por ejemplo, personas que trabajan con estos Una granja. pajaritos en una granja, Sí. correcto, o personas que han participado en el sacrificio de los animales. Porque Ok. como dato curioso, en otros países, por ejemplo en España, cuando se identifica un caso positivo en una granja, se sacrifican todos los animalitos y tiene que participar un ser humano en esta situación, ¿verdad? Tan lamentable el sacrificio de los animalitos, de los pajaritos. Hay dos casos que puedo mencionar. Uno fue en Colorado el año pasado, que se demostró que tenía la gripe aviar H5N1. Los síntomas que él presentó básicamente fue una fatiga, Mm. Ujú. pero él trabajaba con las compañías del gobierno que se encargaban de sacrificar los animales. Entonces, por el contacto muy cercano, ¿cómo se transmite? Pues por las secreciones de los pajaritos, las secreciones respiratorias, por las heces de los pajaritos. Entonces, al él estar en contacto con muchos pajaritos infectados y en algún momento no cumplió con la protección, ahí es donde se transmitió. Ujú. Y hay otro caso muy interesante que fue el primer caso de un ser humano de gripe aviar en Sudamérica que ocurrió en el Ecuador. Una niña de 9 años que ella tenía pollitos en su casa, Ujú. los pollitos fallecieron, todos los pollitos se le murieron en diciembre. A la semana, el 27 de diciembre, ella se presentó al hospital con fiebre y luego desarrolló una neumonía. 2 semanas después estaba en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Uy. Y al hacerle las pruebas, pues salió positivo al H5N1. Ujú. Son los dos casos más recientes aislados, que afortunadamente pues la niña salió de cuidados intensivos y tuvo una evolución favorable. Ujú. Ok. ¿Comer carne de un ave contagiada puede también contagiar al humano? Sí, en teoría no. Si usted utiliza las medidas higiénicas de preparación, el virus muere con altas temperaturas. Ah, ok. Y es bien difícil que llegue hasta nuestra mesa con todas las medidas que se toman, porque cuando se detecta un caso en una granja, bueno, hay dos variantes de H5N1. Ujú. Una le llaman de baja patogenicidad, es decir, los pollitos les crece la chorcha, dejan de ganar peso, disminuye la producción de huevos, que eso hay que traerlo a mención porque todos estamos viviendo un incremento Sí. en los precios del El huevo precio. y definitivamente todo esto que viene desde Europa, Estados Unidos, Ujú. algo nos afecta. Pero esta es la forma de baja patogenicidad. La forma de alta patogenicidad, hay una muerte. Si en una granja hay 1000 pollitos, en Ujú. 48 horas los 1000 pollitos han fallecido, en 48 a 72 horas. Por eso cuando se encuentra un caso positivo, se sacrifica toda la granja y depende de los protocolos de cada país, pero se establecen hasta radios de 1 kilómetro para seguridad,
de que no vaya a seguir habiendo transmisión y nos llegue a alcanzar al ser humano. En nuestro país no se han detectado casos de gripe aviar, nos comentaba doctor, pero digamos que yo tengo un pajarito, o crío aves en mi patio de mi casa, yo no sé, o cualquier tipo de pajarito, ¿verdad? ¿Qué me puede dar una alerta? Como usted ha mencionado, hay aves migratorias y no sé si, por ejemplo, el patio de mi casa han llegado algunas infectadas, que a veces algunas recorren kilómetros y kilómetros. Es correcto, las aves migratorias viajan desde el norte hasta Sudamérica, por todos lados. Bueno, los síntomas que puede presentar un ser humano son muy similares a los de otra gripe. Puede empezar con una fiebre de moderada a fuerte intensidad, puede haber escalofríos, eventualmente dificultad respiratoria, diarrea, hemorragias de algún sitio. Digamos que son síntomas muy comunes para las gripes, pero tiene que ver como un nexo epidemiológico. Tiene que ver un vínculo epidemiológico. Por ejemplo, vemos el caso de Colorado, era un paciente que estaba en contacto con las aves. La niña pues también tenía el antecedente de que criaba pollos en su casita y habían fallecido. Eso digo yo, imagínense si ahora tan de moda que está tener cualquier tipo de mascota, yo no sé, tengo una amiga que tiene gansos. ¿De mascota? Sí. Jennifer, ¿De verdad? Sí, tiene unos gancitos. Que ya tuvieron hijitos. Eso entonces, le iba a decir, yo tiene grande el patio para tener ganso ahí. Es importante que no vamos a caer en alarma, porque ahorita pues la situación está bajo control, pero tenemos que estar alerta, expectante. Por ejemplo, yo estuve por Chalatenango, la Nueva Concepción, y platicaba con las personas que tienen granjas, que se dedican a la agricultura, ganadería, y la mayoría ya no sabe ni qué es la gripe aviar. Entonces puede darse el caso que alguien que nos escucha y que vive en un lugar remoto, de pronto se le mueren sus pollitos, tiene que ponerle en mente que puede estar teniendo una situación de gripe aviar, pero si la población no lo sabe, de pronto a alguien se le murieron sus pollitos, ya sea en traspatio, en su casa, en una granja, y puede no dar la alarma, el aviso de que eso está ocurriendo. Vaya, pero entonces dice usted, la chorcha se hace pequeña, el pollo baja la producción de huevos. Exacto. De la gallina, el peso igualmente baja en el pollo. ¿Y qué otros síntomas puede dar esto? Porque cualquier otra enfermedad podría generar ese tipo de problemas en las aves de corral en este caso. Claro, bueno, pueden tener también como que estornudos los pollitos, ¿verdad? Y como ahorita digamos que eso es lo más frecuente, o por ejemplo que algún poblador, ahí un manglar allá en la costa, de pronto encuentre un animal ahí en la playa muerto, pues hay que dar aviso, ¿verdad? Normalmente no lo haríamos, pues, porque ve más un animalito muerto, que es lamentable, y no damos alarma, pero tenemos que avisar a nuestras autoridades para que se tomen las medidas necesarias y que no nos vaya a afectar, porque aunque esta enfermedad, digamos, afortunadamente no llegue a alcanzar al ser humano como enfermedad, pues sí nos golpea económicamente. Definitivamente, porque mire, sobre todo que es una situación y que sí debe generar alerta, porque también está de por medio la seguridad alimentaria. Yo ayer estaba viendo que las personas en Estados Unidos ya están comprando huevos de México por la escasez que hay. Por esa situación. Incluso la escasez allá es tan importante porque allá sacrificaron millones de pajaritos. Y si ya están caros los huevos, imagínense, con eso. Que ahora está ahí contrabando. Oye, el oro allá es el huevo. Hay contrabando desde México a Estados Unidos. De huevos. Imagínense, una persona que no come leche, que no come huevos, que no come pollo, ni come gallina, ¿qué es? ¿Vegetariano? No, salvadoreño. Si hoy todo está tan... Grande, doctor. Ay, no, lo voy a tuitear. Eso Dele. Ay, no, Dios Mire, santo. Personal especializado de la División de Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería han realizado más de 50 inspecciones en granjas avícolas industriales como parte del plan de vigilancia epidemiológica de la influenza aviar, para constatar que El Salvador sigue libre de la enfermedad.
Pues Eso mi sí. saludo a todo ese personal que anda trabajando arduamente, y eso hoy por hoy es una pregunta muy importante que me hacen las personas. No hay ninguna contraindicación para que usted siga comiendo pollo, sus derivados, ni huevos, porque nuestras autoridades están trabajando arduamente Sí. en esas inspecciones y no se ha demostrado al momento que haya gripe aviar. Aquí están diciendo que dice que realizaron pruebas de hisopado tracal. Ujú. Ajá, o sea que no solo uno con el COVID, también los Así es. pajaritos, para confirmar o descartar la influenza aviar u otras enfermedades de las gallinas en una granja que se llama Nueva Esperanza, allá en Chalatenango. 4,000 aves de corral, ahí nada más. Sí, fíjese, además tomaron muestras de aves de traspatio para descartar la presencia del virus H5N1 que transmite la enfermedad, a fin de proteger la crianza doméstica en áreas rurales. Eso es importante porque, como usted bien lo decía, muchas familias, principalmente en el campo, acostumbran criar pollitos, ¿verdad? Y de ahí van sacando crianza y todo lo demás, y venta, y etcétera, y para consumo propio también. Claro, la influenza puede ser tipo A, tipo B, y las variaciones son de la H y la N. De la H puede llegar hasta del 1 al 16 y de la N desde el 1 al 9. Cuando hablamos ahorita que tenemos una pandemia animal de aves, Sí. de pajaritos, de influenza aviar, el término correcto es influenza aviar, no gripe aviar, sino influenza, Ujú. hablamos específicamente de la H5N1. H5N1, para que Y- usted sepa cuando y escuche ese también término se refieren a darle tranquilidad a la población, porque uno frecuentemente ve en las redes con esto, ¿verdad? Sí. Y ya soltaron la otra pandemia, soltaron el otro virus. No, mis amigos, esto está desde 1996 y constantemente pues se está monitorizando cómo va la situación epidemiológica. Vaya, dicen que en Guatemala hay emergencia zoosanitaria porque encontraron rastro en pelícanos. Los pelícanos. Pelícanos, otro ¿verdad? pelícano. Qué Sí, barbaridad sí, con sí. los pelícanos. Ahí En Honduras Guatemala. fueron pelícanos También. también. Ujú. En Perú unos lobos marinos que son mamíferos, son animales mamíferos, ¿verdad? No son aves. Distinto, sí, claro. Y por supuesto, esto indica que ha habido alguna mutación del virus, un cambio en su forma de transmitirse entre especies, y eso es lo que nos preocupa, de que ni Dios lo permita, pues de pronto se transmita al humano con más Por facilidad supuesto, claro. y luego de humano a humano. Es que ahí está, el problema, porque yo le preguntaba si comemos carne de pollo contagiado con gripe aviar. Usted me decía no, porque obviamente la carne la cocinamos, Ajá. Es a correcto. altas temperaturas se mueve el virus. El tema es la persona que vaya a manipular esa carne, ese pollo, ¿verdad? Para prepararlo, esa persona sí sabemos. se puede contagiar. O no, más bien es el pollo vivo enfermo, Ok. que tenga contacto con las secreciones de la naricita Si del ya murió pollo. el pollo y ya el pollo lo llevamos muerto a la casa ya para prepararlo y todo. De gripe aviar no está demostrado que se pueda transmitir Ok. de esa forma, Ujú. pero sí recuerde que el pollo crudo tiene, entre otras bacterias, hay 3 bacterias importantes que están en el pollo crudo, que Mire, son las, La salmonela es una, sí, que dicen que por eso no hay que lavar la tabla donde uno lo corta. ¿O cómo es la cosa? No, no hay que, no, sino que no hay que lavar el pollo antes de ponerle en la tabla. ¿Cómo es la cosa? el Reino Unido emitió una alerta en Ajá. relación a lavar el pollo porque tiene salmonela, Campylobacter y Escherichia coli. Ajá. Entonces cuando lo agarramos, le echamos el agua a presión, Ajá. el agua salpica nuestro fregadero y muchas veces a la par tenemos las verduras o el cuchillo, la Ah. tabla, y eso crea una contaminación cruzada de la salmonela. Ah, Entonces ajá. se recomienda que el pollo directamente a cocinar. Ahora lo que toda la abuelita nos dice, ¿y cómo le quito la choquilla? Ajá, pues sí. Esa es una gran situación, ¿verdad? Y la tabla, está demostrado que las tablas que son de un material plástico, como son porosas, Sí. se han hecho estudios que demuestran que las bacterias persisten ahí, Ahí aunque viven. usted las lave. No, igual las de madera, como son bien porositas, ¿verdad? Y se van Ujú. poniendo feas también. Actualmente se Ujú. recomienda que usen tablas de acero inoxidable, Ah, porque mire, esas son lisas, eso no sabía. no tienen poro y no acumulan bacterias. Pero casi no venden, ¿verdad? Casi no he visto. No, quizá tiene Ajá. que ir a buscarla a un lugar así más especializado. Más especializado como de Ajá, cocina, vaya, pero ajá. mira, tantas cosas para hacer pollo, ¿verdad? O algún emprendedor Ajá, que algún trabaje emprendedor. con acero inoxidable. Puede ser también. ¿cómo Es no? una recomendación de las autoridades de salud a nivel internacional, ¿verdad? Sí. En la preparación de nuestros alimentos. Sí, aquí hay alerta preventiva continuada y en permanente vigilancia están las autoridades.
¿verdad? Ante la posibilidad que llegue la gripe aviar. Tenemos una pregunta de Nati. Ajá, Nati, buenas noches, dice, me gustaría que me brinden información sobre cómo podríamos solicitar un espacio. Dice, vaya, un espacio en la radio. Vaya, Maggie. Maggie, ahí le está escribiendo Nati, Maggie. Ya le contestamos, Nati. Bárbara, Nati, muchísimas gracias. Bueno, doctor, dicen también que hay incremento en casos de neumonía. Sí, ha habido incremento en las últimas semanas de las infecciones respiratorias agudas y casos también de neumonía. Okay. Afortunadamente, pues no se acompaña de casos de COVID-19 debido a todas las medidas que se han tomado, las medidas de prevención, la mascarilla, el lavado de manos, pero sí, lo que hemos aprendido de la pandemia tenemos que continuarlo, porque no solo hay COVID, sino que hay un montón de bacterias y de virus, más con estos cambios de clima y sobre todo los cambios súbitos de clima que tenemos en el país, pues amanece helado y nos vamos a dormir con un gran calor o viceversa. Los cambios de clima también es un factor importante para que estemos propensos o vulnerables a presentar infecciones respiratorias, y es importante que si presentan síntomas respiratorios pues consulten a tiempo y se disminuya la cadena de transmisión, y sobre todo importante en la etapa escolar, ahora que vino el retorno a clases y que los niños están más juntos, y definitivamente hacer un llamado que si su niño tiene fiebre, si tiene gripe, aunque ya no sea la situación de COVID, claro, avise, informe a su profesor y descanse un par de días en casa para disminuir estos casos. Muy bien, perfecto. Doctor, gracias por haber venido nuevamente. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Ha sido una alegría estar acá. ¿Cómo lo contactamos, por favor? Sí, bueno. Bueno, mi número de emergencia para cualquier situación grave, el 78480041, y también 24/7, doctor. 24/7, 24/7. 365. Sí. Es que trabajo en la situación de emergencia. Emergencias. Ok. Y también citas, ¿verdad? Sí, cosas claro. que pueden esperar. Es decir, una emergencia es una situación que a usted a las 10 de la noche le preocupa su vida porque tiene un dolor abdominal intratable, porque de pronto no dejó de mover una parte del cuerpo o se golpeó, tuvo un traumatismo. ¿Y qué hace usted? O sea, le dice, ya llego, venga a mi clínica en ese momento. Depende del caso. Depende, porque depende del nivel de gravedad, así uno escoge el hospital que tiene las mejores condiciones para poder resolver su caso. Y también en las redes sociales comparto información de temas prácticos de salud, cómo prevenir, cómo recuperar nuestra salud, cómo disminuir la dosis de nuestros medicamentos para la presión, la glicemia. En todas las redes me pueden encontrar como Dr. Emilio Salazar, Facebook, TikTok, Twitter, todo, Instagram. Está bien. Yo lo recomiendo el doctor. ¿Se acuerda que la otra vez que vino tenía yo un dolor en la espalda? Sí, le recetó aquí aquí mismo, venga para acá, y me recetó, y que en la noche fui a comprar. Listo. Ya no tenía nada. Tronando y lloviendo. Tronando y lloviendo. Sí, en serio. Me las tomé como el doctor me dijo. Listo. Santo remedio. Ahí Gracias está. a Dios. Y al doctor también, Emilio Cualquier Salazar. cosa, el doctor Emilio Salazar. Sí, cómo no. Pausa, ya regresamos. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cierre. Le preguntamos a César Barrientos